y voy a filmar. Mi nombre es Benjamín Furlan, soy entrevistador. Y yo también soy entrevistador y soy Rubén Salzar. Somos alumnos de la Escuela Técnica ORT para entrevistar a Rebeca Zawosnik acerca de su experiencia migratoria. Bueno, para comenzar, ¿podría presentarse? Soy Rebeca Zawosnik. Vivo en la calle Corriente, 2495. Vine a los 7 años, así que recuerdo algunas cositas de cuando era chica. Vine con mi hermana y mi mamá. Venimos aquí a la Argentina, que ya nos esperaba mi papá ahí de los inmigrantes. Y cuando venimos, vivíamos habíamos alquilado en la calle de Acoite, en una piecita, estábamos juntos y trabajaron, mi papá trabajó, él era es contador público, pero al venir aquí a la Argentina, como no tenía el idioma ni sabía hacer nada, se puso de vendedor y iba para las provincias con una valija ofreciendo mercería, telas, todo eso. ¿Está bien lo que es? Sí, está bien. Y en ese tiempo éramos muy humildes porque estábamos todos en una pieza sola y había que luchar bastante. Era en el año 1928. Cuando llegaron... Cuando llegamos, 1928, sí. Junio de 1928. Y volviendo un poco atrás, ¿cómo era la vida en Europa? En Europa nosotros vivíamos junto con mis abuelos, porque tenía una casa muy grande, eran esas casas como aquí le dicen ahora tipo conventillo, le decían, pero era una casa grande con muchos departamentos, habitaciones. Y la vida era bastante dura, porque había sido tiempo, yo nací en el año 20, así que era poco tiempo después de la guerra. Entonces la gente compraba un cuarto kilo de carne picada y teníamos que arreglarnos toda la familia con eso. O de cualquier cosa, o se comía más bien pescado, que eran los productos más baratos, o papas. Era después de la guerra, así que era muy duro también. Entonces después, era la época que toda la gente empezó a decir que se querían ir a otros países. ¿Cómo estaba compuesta su familia? Mi familia, de mi familia más chica o de los abuelos también. Su familia en Europa, ¿cómo...? En Europa era mi abuela y tenía 7 hijos, o sea, 5 tíos, y mis padres, y nosotros 2, mi hermana y yo. ¿Recuerda algo sobre sus estudios? De estudios yo iba a un jardín de infantes y cantábamos canciones de la primavera, canciones que ahora viene el invierno y va a venir la nieve, cantitos así. Y después los cantos de mi mamá, los cantos de cuna y todo siempre eran muy tristes. Todas las canciones más bien eran tristes, no alegres en aquel tiempo. Sí, también. ¿Recuerda alguno de sus juegos o pasatiempos? En Europa hacíamos muñecas con trapos, con papeles, o por ahí una tablita de que uno ponía una tablita y hacía como que cocinaba. No había así tantos juegos como hay ahora, el juego de cocinita, de cacerolita, uno se arreglaba con cualquier tachito. Pero dentro de todo nosotros todavía no éramos tan pobres, porque había más.
Mi abuelo tenía una sastrería hacia la calle, pero lo que había mucho en aquel entonces era antisemitismo, que tenía que tener cuidado, para los días de fiesta no podía tener abierto, me acuerdo. Si era un día de fiesta, tenía que bajar enseguida las cortinas, si no empezaban a golpear, a tirarles cosas. ¿Quién hacía eso? Y lo hacían los polacos. O sea, Polacos el son pueblo. antisemitas, sí, los polacos son antisemitas, casi todos eran. Ellos no decían, como ahora se dice rusos, ellos decían Yidi. La palabra Yidi era como si fuera un insulto. Y había después nosotros, una anécdota que yo recuerdo, como mi papá estaba acá en Argentina, y era un poco duro para juntar la plata para mandarnos a nosotros los pasajes. Entonces ahí mi mamá se fue con uno que tenía un almacén en un lugar de veraneo, que como si fuera aquí a Mar del Plata o Miramar. Entonces él se fue con uno que tenía almacén para trabajar en el almacén, para poder que nosotros tomemos aire y que disfrutemos un poco del veraneo. Entonces, mira, eso lo recuerdo yo. Entonces la dueña de ahí, cuando un día estaba comiendo yo un sándwich, un pancito, entonces abrió el pan para ver qué me había puesto adentro. Y antes a todos nos gustaba ponerle mucha manteca, no untarlo, sino ponerle pedazos de manteca. Entonces ella le dice, dice, ¿para qué le pone tanta manteca? Le puede hacer mal. Pero no era porque que le iba a hacer mal, porque todos comían mucha manteca. Y mi mamá nos daba así mucha manteca porque quería que uno engorde, antes toda la idea era engordar cuando uno iba a veranear, éramos flaquitas las dos. Y bueno, y pasaban así cosas. Después mi mamá también, ella no trabajó después con nosotros, empezó a ir a hacer los trámites para venir aquí a la Argentina, y nos llevaba a las dos. Así mi hermana tenía 3 años, era chiquita, y nos llevaba para hacer todos los trámites. Y cuando se le acercaba la hora del mediodía, un día agarró, se entró a un restaurante y nos hizo dar 2 platos de sopa, uno a mí y uno a mi hermana. Y yo le digo a ella, ¿y vos por qué no comés? Yo ya era más entendida. Dice, no, yo estoy cansada, no tengo hambre. Pero era porque no tenía tanto, no quería gastar para ella, quería que comamos nosotros. Esa es la vida de antes, ¿no? De las madres y cómo se sacrificaron y todo para venir aquí. ¿Y por qué los motivos que emigraron? ¿Por qué decidieron venir? Porque ahí había mucha persecución y había bastante pobreza. Sí. Había pobreza, por ejemplo, los viernes a la noche, cuando se hacía el Shabbat, entonces sí, uno ponía una mesa linda y todo, y estaban todos alrededor de la mesa, y nadie iba a agarrar un pedazo de pan antes de que no lo hiciera el dueño de la casa, que era mi abuelito. No porque era malo, porque era el respeto hacia él. Cuando él cortaba el jalá, que gobierna la noche, él cortaba el jalá, le daba a cada uno un pedazo, entonces recién podían comer. Y se hacía pescado, los viernes a la noche se hacía cenas lindas. Y así uno se arreglaba a la media mañana se hacía una sopa de cuáquer, o si no se ponía a hervir agua con cuadraditos de papa y fideitos, y después se le ponía un pedazo de manteca y eso ya era una sopa y se llenaba. Primero vino su padre y después vino ustedes. A los 8 meses vinimos nosotros. Él, pero trabajó duro, él
Sí. que viajaba a la provincia de Corrientes, a Mendoza, a todos lados. Era vendedor, que vendía, tenía valija, iba con 2 o 3 valijas. Y que aquí ya él después puso negocio, y el negocio era justo cuando no había importación y todas las cosas empezaron a ir mal, en el año 30, que otra vez también estaban mal las cosas. ¿Cómo hicieron para emigrar? ¿Qué trámites realizaron? ¿Cuáles fueron los preparativos para la emigración? Preparativo, primero tenían que mandar de acá para allá, tenían que mandar a llamar, llamadas se llamaba, creo que son más llamadas. Y empecé, ahí hicieron el pasaporte, no tengo yo ahí las cosas, pasaporte y todo. ¿Recuerda algo de cómo fue el viaje? El viaje, recuerdo que mi papá le recomendó a mi mamá que no vaya a ir a ningún lado sola, que no se aleje, que no, porque había mucha gente que engañaba a la gente. Mi mamá era joven en aquel entonces, tendría 20 y tantos años, y que mi mamá que nos cuida a nosotros, éramos las 2 chiquitas, y todo nos traía fruta, nos traía cosas, nos traía ahí al camarote para que nos salgamos, porque uno iba y era continuamente disculpando de volver. No tenía ganas de volver, no tenía ni ganas de comer ahí. Y después no nos dijo que no vayamos a bajar a Brasil, que iban a robarnos a todos. Que era aquella vez que era tráfico. Hermanita más chica. Después acá nació un hermano. Usted me dijo que había llegado su padre primero. ¿Su padre tuvo alguna oportunidad de elegir entre otros países o eligió la Argentina directamente? No, directamente. Todo es América, todo eso era la América, y vino directamente a la Argentina. ¿Y sabían algo sobre Argentina? Y no tenía nadie aquí, no. O sea, vinieron a Pero vivir. no tenía nadie. ¿Cómo se enteraron? No siguió teniendo a nadie, porque nunca vino nadie. De mi familia sí. Después, cuando mi mamá extrañaba mucho a mis abuelos, ¿eso lo puedo contar? Sí. Mi mamá extrañaba mucho que habían quedado ahí los tíos y la tía y mis abuelos. Entonces mi mamá lloraba día y noche, los extrañaba muchísimo. Y yo también, eso algo que recuerdo yo también, es que cuando nosotros nos íbamos y estaba mi abuelito llorando, porque uno cuando se iba pensaba que ya está, se moría, ya no lo iba a ver nunca más. Cuando uno se despedía, cuando venía de Europa a la Argentina o a cualquier lado. Entonces le decía a mi mamá, me decía, ¿por qué lloras tanto? Dice, ¿no ves que vas a ir a ver a tu papá? Sí, yo lloro, yo estoy contenta que voy a ver a mi papá, pero lloro porque vos dejás a tu papá. Mire qué viva que era cuando yo era chiquita. Y entonces ella decía todo, y lloraba. Entonces mi mamá lloraba día y noche, no podía. Y mandó a traer a 2 tíos. Primero 2 tíos, después otros 2. Después le mandaron las llamadas, me acuerdo, a mi abuelita. Y para mi abuela y mi abuelo. Y mi abuelo le leyeron la carta ahí y le dijeron, dice, ya vino, vamos a venir a ver a los chicos, vamos a ver a los chicos. Entonces mi abuelo, de la emoción, se cayó al suelo y se murió de un infarto. Y ya él no pudo venir. Vino a los 30 días después que hicieron el coso de la piedra, el Zaire. Entonces vino mi abuelita con una tía y un tío. ¿Y qué lo recuerda cuando llegó a la Argentina? ¿Cómo? Cuando llegó a la Argentina, ¿qué es lo que recuerda? Cuando llegué a la Argentina, recuerdo que las 2 venimos con 2 tapaditos rojos. Mi hermana y yo teníamos 2 tapaditos rojos lindos,
Y vinimos y era todo como una, no sé, como una novedad, nos parecía todo distinto, la gente. Primero que uno no sabía el idioma. Hablábamos en yiddish, algunas cosas en polaco, un poco en polaco. Y bueno, después a la misma cuadra yo tenía una escuela, la escuela de Olaya, no sé si conocen Olaya, en Villa Crespo. Ahí en la escuela, y nos hicieron entrar ahí, y yo, y ella, mi hermana, todavía no empezó. Estaba en primer interior, y de a poco iba aprendiendo el idioma, un poco uno, un poco otro, lo fui aprendiendo el idioma. Cuando llegó acá lo esperaba su padre, ¿no? Sí, mi papá nos esperó y todo parecía que ¿cuántos años hace que no se ven? Y como 20, decía a propósito, porque era así tal la alegría, era 8 meses nada más. Pero era tanta la alegría que uno cuando se vuelve a ver. Y bueno, después nació mi hermano, no sé qué tengo que seguir, ¿Recuerda si hizo algún tipo de trámite, si alguien cuando llegó acá lo atendió, alguna persona del gobierno o algo así? No se acuerda. No sé, tendría que decir cualquier cosa porque no me acuerdo. Sé que era un grande y que después estábamos caminando, íbamos así mirando como sorprendidos todos. Un movimiento de gente que iba, venía, gente que buscaba, un aturdimiento. ¿Y cuando llegaron, dónde se instalaron? ¿Cómo? Cuando llegaron, ¿dónde se instalaron? En la calle, primero estábamos en la calle Acoite. Estuvimos unos meses ahí y después pero era una señora, una goye, que estábamos con ella, no sabíamos nada, entonces después nos recomendaron en la calle Olaya, que era una señora ahí y se me encargaba, y teníamos ya alquilado una pieza, y no ahí, porque vinieron mis 2 tíos, entonces ya alquilamos 2 piezas. Antes teníamos una pieza sola y esta vez alquilamos las 2 piezas. ¿Y con el idioma cómo hicieron? Y de a poco íbamos, nosotros lo aprendimos, un poco en la escuela, un poco los chicos que a uno le iban diciendo. Mi mamá también hacía de a poco, algunas cosas, claro, no pronunciaba bien, pero si no, ella también fue aprendiendo. Después otra anécdota que nosotros, la primera vez que fuimos, era en mayo, era víspera de la escuela, una fiesta. Entonces todos fuimos ahí a la fiesta, ¿no? El 25 de mayo. Y yo estaba con los chicos, con las chicas. Entonces la gente, claro, no sabía, mi mamá veía que todos se paraban, pero no sabía por qué. Y yo de ahí estaba del lado de afuera, con todos los chicos, y estaba nerviosa porque veía que nos separaban. Nos separaban, entonces yo le hacía así, y ella empezaba, y yo primero que se vaya. Y esas cosas que uno no entiende, era recién unos meses que habían venido. No pasa y después, por ejemplo, de esa señora, claro, nosotros estábamos acostumbrados a la vida de ahí en Europa, mi mamá, que una a la mañana se levantaba y recién tomaba, y después a la media mañana era como un desayuno, y capaz que comíamos a las 3, 4 de la tarde, y esa señora ellos comían como antes siempre, a las 12, las 12, era una casa grande con un patio largo y al fondo estaba la pileta para lavar. Era una casa que tenía como ahora departamento, casa con unas piezas y las plantas, todo. Entonces mi mamá se ponía a lavar, que por menos ruido que hiciera, hacía un poco de ruido.
Entonces ella le dice, doña María, a esta hora no se lavan los platos, a esta hora es la hora de la siesta. Tiene que levantarse más temprano o comer al medio más temprano. ¿Se vinculó con gente de su colectividad? Sí, sí. ¿Cómo fue? Bueno, yo personalmente tenía todo el tiempo solamente una amiga que no era de la colectividad. Era una amiga, Familio, Josefa Familio, y nos llevábamos muy bien, y ella venía a mi casa, yo iba a la casa de ella, y tenía una hermana también, que la hermana era amiga de mi hermana. Y estábamos, que nosotros casi siempre juntos. Después había chicas de la colectividad y la cuadra, pero no había tanta convivencia como ahora. Porque cada uno estaba ahí en su casa o no estábamos juntas. Íbamos al colegio, pero ahí no pasaba nada, no era que uno iba a la casa. Algunas chicas, pero muy íntimas no. Pero sí, una Clara Golgius también era mi amiga, Fernanda. Tenía varias amigas. ¿Y en el colegio, en la escuela, cómo era su relación siendo inmigrante? No me dejaba de un lado, porque como yo era una chica así más bien callada, así que me amoldaba con los demás, entonces me llamaban, se hacían amigas conmigo, las chicas, todos nos hablaban, veníamos para los deberes, para las cosas. Tenía buena convivencia con las chicas. Sí. ¿Siguió vinculado a su familia en Europa? Sí. Llamamos de mi familia, de mi mamá, vinieron todos. Ahora la que quedó la de mi papá. ¿Y se hablaba con ellas? No, porque ya después, ya no más. Él tenía poco, se murió la madre de mi papá y tenía una hermana que también, no la vimos nunca más. Un hermano, nunca. Una vez escribieron, una que otra vez, pero ya después nos mandaron más cartas. Después de la guerra ya no se supo nada. ¿Cómo estaba compuesta su familia acá en Argentina? Acá en la Argentina, Sí. mía, no de mi mamá. No, la suya, su familia. Yo, el burro por delante. Mi esposo y 3 hijos tengo. 3 hijos. Uno de ahora va a cumplir 50, el otro tiene 53 y la hija 48. Y los nietos, bueno, tengo 8 nietos. Volviendo un poco atrás, más a su infancia, Sí. ¿recuerda algo sobre sus maestras en el colegio? ¿Alguna Me anécdota? acuerdo de una maestra que era profesora de ¿cómo se llama ahora? No, ahora no. Se llamaba de Maglia, me acuerdo el apellido de ella. Que ella era profesora de todo para, ¿cómo se llama? De gramática, creo que era. Gramática, ¿no se dice ahora también o no? Sí. Porque ahora cambiaban todos los nombres. Y ella era muy buena, enseñaba todo, usted no tenía nada de faltas ni nada, era muy exigente. Muy exigente, pero muy buena maestra. Después tenía otra, la de López, profesora de López. Ahora yo estudié un poco, para la secundaria, le digo de mí. No estudié la secundaria, pero estudié máquina, profesora de máquina, profesora de taquigrafía y de contabilidad. Sí. Y
corte-confección, queda feo decir, porque No, ahora está quién bien. hace, ahora quién hace, ni nadie se estudia corte-confección, las chicas ni saben coserse un botón ahora. No, Las sí, chicas. todavía hay gente. ¿Hay algunas que estudian ahora? Todavía ¿Sí? sí. Bueno, corte y confección, estudié todas las cosas así sueltas, pero trabajé en la Pitman, estuve de profesora de máquina de taquigrafía, hasta que me casé. ¿Concurrió a alguna institución educativa vinculada con la colectividad? De jovencita iba a un lugar que se llamaba Dror, ¿no? Isaac. Sí. Isaac, Sí, Dror, sí, sí. Dror, que se llamaba Dror, y ahí eran excursionistas que se reunían para hacer para recaudar fondos para el Kirinta Yemen, para gente necesitada. Después hacían el Purimban, iba a los Purimban, ¿saben? Sí. Y hacían anual. Y también algunas reuniones, todo reunión con uno, con otro de gente. Después bueno. Ustedes en Europa festejaban, o sea, respetaban el Shabbat. Sí. ¿Se siguió con esa tradición en Argentina? Al principio seguíamos, porque mi marido era muy tradicionalista. Él era de Europa, él vino en el año 38. Entonces él le gustaba seguir eso. Pero lo que pasa es que los tres estudiaban, mis hijos, estudiaban y de repente venían, de repente no venían, o tenían reuniones, o tenían exámenes. Entonces, de a poco eso se iba dejando. Por ahí teníamos nosotros una reunión, yo por no dejar las velas prendidas no me quería ir, pero las fiestas, todas las fiestas se respetaban. Acá una mesa larga con Yeshun, el Yom Pesa, todas esas fiestas se hacían acá. Nos reuníamos todos con todos los chicos, los nietos, todos, parientes. Y hacíamos las cenas tradicionales. Y cuéntanos un poco sobre si estuvo vinculado con alguna institución, cuál era su participación en la institución que habló. La institución... No, Nada. directa eso, fuera de lo que le dije de ese del PRO, Sí. después yo no Nada. iba a ninguna institución. Y sus padres. Nada, sí. yo solamente era, bueno, me había hecho en la tercera edad sociedad hebraica, pero que no es una, así, de la tercera edad, una socia nomás. Ah, está bien. Pero no hacía ninguna actividad porque justamente a mí me tocó de estar siempre enferma. Siempre me operaron no sé cuántas veces de los riñones y de una cosa de bronconeumonía. La verdad me la pasé siempre con algo. A este lugar se llamaba Dror, ¿no es cierto? Dror. ¿Con qué periodicidad? A ver, decí vos eso, Isaac, del Dror, contale. ¿Qué? ¿No? Vení acá. En la juventud del Coalición. Matma. Ah, ¿y con qué, o sea, cuándo iba? ¿Qué días iba? ¿Iba muy seguido eso? No, y la verdad que más bien iba para acompañar a mi hermana, porque la que más estaba vinculada era mi hermana, que ella iba, y como era más joven y no quería ir sola, entonces me arrastró a mí. Porque yo no me interesaba, no. Estaba más bien, antes se acostumbraba a estar en casa, tejer, bordar. Estaba siempre bordando algo, tejiendo y no tenía paciencia, no era de mucho de salir. La única diversión que era cuando era joven
es ir a las cuartetas, comer pedazo de pizza y dar una vuelta y después ya venía a casa. No era mucho de ir a los bailes ni nada. Por eso digo que siempre fue así, sencilla de su casa. Ajá. Cuando usted iba a este lugar, ¿le enseñaban cosas No, con respecto al judaísmo? no. Hablaban también, pero yo no, la verdad que yo no mucho atención no prestaba. Con sinceridad, porque no tenía interés, ¿no? En las cosas, que todo, como lo mismo como pasa ahora, todo lo que dicen. Hay cosas que me duelen mucho, pero como yo no puedo solucionar nada, ni nada, entonces no me meto. ¿Y a qué se dedicaron sus padres con respecto al trabajo? Mi padre siguió siendo, seguía vendiendo así por la provincia. Y después habían puesto un negocio, pero las cosas fueron mal y lo tuvieron que cerrar. Y siguió siendo así, ese trabajo. Pero a los hijos me dio también estudios. Yo tenía al otro hermano, a mí me falleció un hermano que también era un médico, un gran médico, profesor del Instituto del Cáncer, cancerólogo. Un hermano mío también estudió, mi hermana también estudió, los dos pobres fallecieron. Joven, más joven, uno de 48 y la otra 50. Muy jóvenes. Quedé yo sola. Sí. ¿Y su madre también trabajaba? No, Se quedaba en la casa. no, ella estaba en la casa, arreglaba, hacía las cosas. Tengo una pregunta, ¿el trabajo que hacía su padre estaba relacionado de algún modo al trabajo que hacían todos los inmigrantes judíos? O sea, como... Sí, generalmente sí, porque todo el que no sabía acá, no sabía qué hacer, agarraba una valija y le daban en consignación. Pero él le daban 2 valijas de mercadería, pónganle cinturones, billeteras, hilo de coser, medias, elástico, todas esas cosas así. Y ellos las vendían. Y después, cuando traía plata, iba y pagaba a los comerciantes y lo que restaba tenían para vivir. No, era dura, cuando vino también era así. Uno dice ahora está dura, lo que era antes también. ¿Pudieron progresar fácilmente en la Y Argentina? había que ir no teníamos, no había gas, teníamos a carbón, la cocinita eran de carbón. Entonces cuando uno tenía que hacer un asado al horno, no sé si lo saben ustedes eso, cuando tenía que hacer un asado se llevaba la asadera y se iba a la panadería. Entonces la panadería, yo ahí, bueno, le daba una propinita al que lo cuidaba y esperaba. Estaban todas las asaderas de la gente. Y claro, uno iba a la panadería más cercana, lo mismo que con heladera, no había heladera. Entonces uno compraba 20 centavos de hielo y lo ponía en el que tenía una tina, esas tinas que se lavan, le ponían adentro y arriba lo tapaban con trapo de piso para que se mantenga. Y alrededor ponían la botella de leche o el pan de manteca para que dure. Era duro, sí, pero era general eso. ¿Su familia pudo progresar, o sea, como fruto del trabajo que hizo su padre? No, mis padres no progresaron nada. No. Siempre vivieron alquilando una casa grande y hasta ni llegó a tener gas mi mamá, porque vivía en la casa que no tenían gas, tenía el carbón y no tenía heladera tampoco. Claro, mi mamá ya hace 40 años que se murió.
40 años. Con 40 años, pero hasta ese entonces no. No. Era joven, tenía 57 años. Y no tenía ni heladera ni gas. Uno no lo veía tampoco tan necesario porque no compraba tanto. Antes uno no tenía, si uno ganaba $1 por día, ¿cuánto puede comprar? Tenía que comprar más o menos para el día. Sí. Mi padre, mi mamá, mi papá no, con eso, con el viajante no progresó. ¿Y con miembros de la colectividad tuvo algún vínculo? Vínculo Con los miembros de la colectividad o de gente de su mismo lugar en Europa. ¿Se siguieron viendo? Amistades, Sí, sí, no, amistades. acá teníamos amistades. Nosotros no, mis padres también. Tenía gente que vino de Europa Sí. y que después se encontraron acá y nos visitábamos mucho. Ah, sí. Venían, se sentaban, cantaban, y con todo eso eran casas alegres. Ahí no había depresión, no tenía nadie, tenía que ir a un psicólogo ni nada. Con todo eso que no tenían, pero uno venía de una visita y estaban, le hacían un momentito una fuente de minivelitos de papa rallada, no sé si conocen, unos minivelitos, o si no hacía cualquier cosa, si en casa, unos minivelitos de banana, y todos cantaban y se acordaban de las películas de Gardel, de los cantos de Gardel, de José. Todos estaban contentos, no era que estaban deprimidos. Dígame, ¿cuándo conoció a su esposo? ¿En qué año? ¿Cuándo? ¿Cómo? Ah, ¿Cómo fue el que se conocieron? ¿cómo nos conocimos? Con mi esposo nos conocimos él era paisano de una tía mía, que sería una tía política, del mismo pueblo él era de Colonia, pero un lugar que es Galicia, no sé si escucharon nombrar, de otro lado. ¿Usted dónde era? Yo de Varsovia, Ah, de Polonia, pero de la capital de Varsovia. Y él era de Galicia, que es otro lado, otras costumbres, otras cosas. Entonces él era paisano de una tía mía. Y un día mi tía lo encuentra y le dice, entonces, bueno, ¿qué tal? No lo había visto desde Europa. Y ellos en Europa estaban bien, porque tenían ¿quieren tomar algo? no, terminamos. Yo hablo, pero mejor ustedes tienen la boca seca. Nada, está bien. Entonces él vino a la casa de mi tía y de casualidad era un domingo. Entonces nosotros antes de ir ahí entramos a la casa de mi tía, yo con mi amiga esa que digo. Y claro, no era como ahora, tenía 21 años, era delgadita, linda. Era bien, modestia aparte. Y entonces la miro ella y dice, dice, no sabía que tenías una sobrina tan simpática, le dice ella. Él le dijo, ese muchacho le dijo a mi tía. Entonces dice, ¿qué pensaba? Bueno, la cuestión es que, chao. Después le dijo, que me preguntara a mí si yo tenía interés, si yo quería salir. Pero primero yo no le decía que no, que voy a salir, si no lo conozco, no sé qué. Dice, no, andaba a saber, es muy buena familia, muchacho simpático y esto, y bueno, está peletero, era. Entonces, dice, total, dice, ¿qué te cuesta? Vos andás, si no te gusta, pues. Bueno, salimos y empezamos a hablar y a todo le encantó. Nos conocimos en febrero, nos comprometimos en mayo y nos casamos en noviembre, todo en el mismo año. Y bueno, tuvimos 3 hijos, vivimos 47 años.
¿Concurrieron sus hijos a alguna institución vinculada a la colectividad? O sea, ¿fueron a un colegio judío? Al colegio sí, siguen yendo. Mis hijos fueron al Pérez, uno, y el otro iba al Sholem Aleichem, el mayor, Sí. y después el otro iba al Pérez también, me parece. Leche no me acuerdo. El otro, el segundo hijo me parece que al Pérez también. Pero mi hija iba al Pérez, con la de 47 años, y ahora es dentista ella, en acá al consultorio. ¿Por La qué, madre de Guido. ¿Por qué decidió mandar a sus hijos a un colegio de educación judía y no a un colegio normal? O sea, No, al colegio laico igual iban. Ah, iban a la tarde. Ah, sí, En sí. aquella época no había. no había mixto, sí, digamos, de estudio mixto. Ajá. Gracias que había cada uno por separado. Sí, no. Iba al de Rive, por ejemplo, acá el de la Valle, Sí. y después los otros fueron ahí antes en el Einstein, iban, en el Einstein. Sí. Pero igual iban a los dos colegios. No siguieron la escuela secundaria ninguno de los tres. Pero ya ahora, por eso mis nietos van todos a las escuelas, mis nietos todos. Ujú. Tengo más, los otros nietos también. Sí. Pablo, ¿conoces a Diego? No. ¿Les sirvió la educación que recibieron en la escuela primaria para lo que están trabajando ahora sus hijos? Mis hijos, Sí, ¿les sirvió la educación que tuvieron para trabajar? la primaria de Isabelita, y dice, Sí. sí, les sirvió porque entienden bastante en yiddish, porque antes se hablaba más en yiddish que en hebreo. Cuando ellos iban, había muy poco hebreo. El hebreo era como si uno aprendiera el inglés o como si fuera otro idioma. No entraba así en el estudio. Antes hablaban en yiddish, cantaban los cantitos en yiddish, todos. ¿Y con la colectividad se seguían hablando en yiddish? ¿El vínculo era en yiddish con su No. familia, con la gente? Nosotros ¿Ustedes? sí, sí, Ustedes. yo sí. Mi hermana, que nosotros hablamos. Hasta mi hermano, que era nacido acá, hablaba perfectamente yiddish. Ah. ¿Estuvo relacionado con alguna institución judía, ya sea antes? Sí. ¿Hubo alguna razón por la cual no? No, falta de dedicación, o porque hacía otras cosas. Sí. ¿Usted trabajaba acá? En la Pitman, Ah, en la firma. sí. ¿Y cuándo entró a trabajar? ¿Terminó la primaria? Cuando yo tenía a la Pitman, Sí, ¿cuándo empezó a no, trabajar? más tarde, Está. a los 16 años. Ah, Pero la escuela primaria la terminé a los 12 años. sí. Aunque hice un año, salté, tercer grado lo salté, lo hice todo junto. Ajá. Salté tercer grado. Una pregunta, usted me habló de antisemitismo en Europa, ¿no es cierto? Sí. Acá había A un paraíso, porque nadie hablaba de antisemitismo, no nos dábamos cuenta, en comparación con cómo era allá. Y allá todos tenían un hombre, una persona de barba, que tenía miedo de salir a la calle. No iba a ser como acá, que sale la gente ve con gorrito y todo, caminan lo más fresco. No era igual. Allá dicen que cuando se así decían, porque nosotros tampoco nos salíamos tanto, estábamos siempre adentro, Sí. ahí en la casa. Ajá. Cuando íbamos, mi mamá nos llevaba de la mano, ¿no? Que no iba a salir solo. Y decían que cuando hacían el Sukkot, cuando hacían, que había algunos que eran antisemitas y agarraban y mientras todo el momento que estaban comiendo, ¿qué? Agarraban un gato muerto, ¿qué? Y se lo tiraban adentro, así en la mesa, para provocarlos. O sea, también había antisemitismo. Sí, ya empezó todo, más peor todavía.
Y mi marido, justamente, él dijo, porque él se veía venir, decía que era el tiempo de Hitler ya, que ya empezaban a hacer las diferencias. Y él tenía que hacer servicio militar, y entonces no quiso hacerlo allá. Ajá. Y se escapó. Por eso él vino acá. Estuvo primero en Francia. Estuvo 2 años en Francia y después vino acá. Bueno, como para ir terminando, ¿le gustaría decir cómo le fue en Argentina, hacer una valoración general de su experiencia? Quería decir, lo que yo puedo decir, estar contenta que después de casada fueron mejorando las cosas. Después de casada uno ya tenía departamento, ya tenía las comodidades. Es también por la evolución del tiempo. No solamente a lo mejor a mí, porque todo fue progresando. Que ya ahora tenía más cosas, más cosas cómodas, más comodidades. Por ejemplo, yo cuando me casé vine a vivir aquí. Ya tenía todo, tenía cocina gas, tenía varias piezas y era nada que ver. Entraba al baño y abría la ducha y tenía caliente. En cambio, cuando vivía ahí en Olaya, había como un caño que había que ponerle alcohol y prender fuego, entonces se calentaba un poco el agua. De repente alguien abría la canilla en otro lado y le salía el agua fría. Entonces puedo decir que sí, que en ese sentido no sé si es solamente por lo que era acá, la Argentina, o porque el tiempo, la evolución de todo lo que el progreso de las cosas. Y ahora cada vez hay más. Ahora lo que yo tengo, a lo mejor yo estoy muy atrasada al lado de otros que ya progresaron más. Pero uno se va conformando con lo que tiene y contenta. Y aparte estoy contento que tengo 3 hijos maravillosos, todos profesionales, estudiaron. Tengo la nuera que es psicóloga, tengo mi hijo que es médico, todos son el otro que es traumatólogo, y el otro hijo. Y mi hija también es profesional, los chicos estudian, son todos buenos, así que yo estoy muy contenta. Estoy contenta de todo lo que me dieron. Había cosas malas, pero siempre no puede ser igual. Unos tienen algo mejor y otros tienen algo peor. Pero yo en conjunto estoy contenta. Como se dice, he realizado lo que quería. Podía haber estudiado más, haber hecho otras obras más, pero cada uno tiene su límite, cada uno hace lo que puede. Bueno, le agradecemos toda la información que nos dio. ¿Quería agregar algo? No sé si es algo más que le puede interesar. Algo que recuerda, algo que le venga ahora, no sé. ¿Alguna anécdota sobre el viaje que usted recuerde? Si usted tiene ganas de agregar algo. ¿Del viaje? Sí, algo que piensa sobre si piensa que estuvo bien en la inmigración, como... Eso, ¿sabes? La verdad que que era chica y estaba como asustada. Yo esas cosas que uno de chico no tiene todavía nada, acostumbrada así a estar adentro de la casa. No era así como ahora las chicas que son avivadas, las pibitas de 4 o 5 años, que hablan y todo como con toda soltura. Antes no, uno era más tímido. Lo que le preguntaban contestaba, no era así tan... Y aparte éramos las 2 mujeres, así Después con mi mamá también teníamos buena relación, y con mis hijos lo mismo, tengo todo muy buena
aparte de ser hijos, son amigos, son todos amigos. A veces uno los extraña, que vienen, que no vienen, pero esas cosas de lo que uno pasa mientras estudian, cuando estudiaban, sí, son todas cosas de la vida que le pasa a toda la gente, uno un poco más, a otro menos. Una pregunta, si yo no me equivoco, usted había dicho que había pertenecido a la Sociedad Hebraica Argentina. Sí. ¿Qué actividades desarrollaban allá en el lugar? En Hebraica se hacía, había clases, ¿no? Había de lectura y debate, por ejemplo. Tal día había una profesora que leían un cuento, leían un librito, y después la gente que se reunía tenía que dar opinión sobre eso. Y cada uno decía lo que le parecía. A uno le parecía una cosa, a otra, y a otros iguales. No, todos no tenían la misma opinión. Eso es en un lado. Después había otro lado que decían versos, suponer que le gustaba hacer versos. Después había otro lado que hacían masilla, actividades, manualidades. Y los miércoles venía siempre un orador o una oradora y hablaba siempre de Israel, traía las novedades de Israel, y contaba, y mucha gente le preguntaban. Después los viernes, Kabbalah Shabbat, sí, también que prendían las velas, y había siempre alguna actividad, alguna música, una cantante. Y nada, los domingos iba al country de Hebraica, ahí a Pilar. ¿Cuándo y por qué motivo se relaciona con Hebraica? Porque cuando falleció mi marido, yo estaba aquí, estaba consolada, él estaba lo más bien, y fue a encontrarse con otra persona, y en el café lo más bien, se despidió y tenía que esperar, y fue hasta allá, pidió un vaso de agua y se quedó ahí sentado. Y cuando yo lo esperaba para comer, esperaba, y me tocaron el timbre y era un vigilante, y me dijo que me dio la noticia. Estaba sola acá y qué sé yo. Claro, mi hija viene con los días que tiene consultorio, que después en el año 1918, que era la guerra de Polonia con Alemania,